En lo profundo de laboratorios secretos y rincones ocultos del Área 51, ahí está. ¡Wow! Ahí está. Se han descubierto cadáveres de alienígenas, seres momificados y criaturas de otro mundo. Mira esto. No solo en laboratorios, sino que estas entidades misteriosas también fueron encontradas en diferentes partes del mundo. ¡Oh! Dejando a los científicos atónitos y planteando preguntas que la humanidad no está preparada para responder. Recientemente, supuestos archivos clasificados de hace décadas comenzaron a circular en línea. Los clips mostraban figuras delgadas e inusuales acostadas en mesas mientras los investigadores las examinaban de cerca. Las imágenes no parecían nada oficialmente reconocido. Se hicieron intentos rápidamente para eliminarlas, pero ya se habían difundido copias. Los espectadores debatieron sin parar. Algunos creían que estaba relacionado con antiguos incidentes de ovnis, mientras que otros cuestionaban su autenticidad. Sin respuestas claras, los clips solo aumentaron la sensación creciente de que alguna información aún podría mantenerse lejos del ojo público. Reptador del estacionamiento. Una cámara de seguridad nocturna capturó algo que pronto inquietó a todo un vecindario. Al principio, las imágenes mostraban un estacionamiento silencioso, sin nada fuera de lugar. Luego, una pequeña figura con forma humana se arrastró a la vista en 4 patas. Sus movimientos eran rígidos y desiguales, nada suaves. Mientras se movía a lo largo de la pared, de repente arrancó un póster. Cuando se acercó a la cámara, su rostro se hizo claro, con ojos brillantes y blancos que miraban al frente. Algunos residentes creían que podría haber sido un niño bajo alguna influencia oscura, mientras que otros sentían que era algo lejos de ser humano. De cualquier manera, nadie quería verlo de nuevo. Descubrimiento en el bosque. Un padre y su hijo estaban en lo profundo del bosque, rastreando animales y compartiendo un día tranquilo juntos. Todo parecía normal hasta que se encontraron con algo inesperado. Atrapado bajo un árbol caído, había un ser extraño, diferente a cualquier animal que conocieran. Su apariencia claramente no era humana y luchaba débilmente bajo el peso. La visión los dejó conmocionados. Como algo así terminó tan adentro del bosque, planteaba más preguntas que respuestas. El encuentro se sintió como solo parte de una historia mucho más grande detrás de la roca. Mientras se movía por los bosques de Colorado, un explorador se detuvo para rellenar su cantimplora justo antes del atardecer. Un sonido bajo llamó su atención. Detrás de una gran roca, una figura se levantó lentamente a la vista. Tenía forma humana, pero era mucho más grande de lo que debería ser una persona. El momento lo hizo aún más inquietante, a medida que la luz del día se desvanecía. Algunos creen que podría haber sido una entidad rara del bosque, mientras que otros piensan que era algo oculto que solo aparece cuando la oscuridad se acerca. Lo que estaba allí esa tarde no era fácil de explicar. Hijo, es hora de entrar. Oye, detente, Matt. Un viaje familiar comenzó como cualquier otro hasta que las cosas tomaron un giro inquietante. El padre fue a buscar a sus hijos después de que se alejaran a jugar cerca. Cuando los encontró, no estaban solos. De pie con ellos había una tercera figura. Era baja, de piel gris, con una cabeza grande y redondeada que no parecía humana. Los niños se comportaban como si estuvieran hablando tranquilamente con ella. Alarmado, el padre los llamó de vuelta. Mientras los niños corrían hacia él, la figura no se movió en absoluto. Simplemente se quedó allí completamente inmóvil. Algunos creen que estaba tratando de influir en los niños, mientras que otros insisten en que el momento fue montado. Nunca hubo una respuesta clara. Vamos, aléjate, no lo alimentes, Matt. Vamos. Jesús, es hora de irnos. Visitante en el patio trasero. Vaya, ahí está. Después de escuchar sonidos inusuales provenientes de su patio trasero, un propietario salió a verificar. Fue entonces cuando notó una pequeña figura agachada detrás de los arbustos. Tenía la piel de tono verde y grandes ojos oscuros, coincidiendo con la clásica descripción de un extraterrestre que muchas personas reconocen. Antes de que pudiera verlo claramente, la figura se escabulló detrás de la casa y desapareció. A pesar de buscar en el área, no encontró rastro de ella. Más tarde, usuarios en línea compartieron historias similares de sus propios vecindarios, sugiriendo que estos encuentros pueden no ser incidentes aislados. Criatura híbrida.
Imágenes filtradas aparecieron en línea el 12 de noviembre de 2025, supuestamente grabadas dentro de un laboratorio secreto del gobierno en Guangzhou. El video mostraba un ser extraño mantenido detrás de un área cercada bajo un cielo abierto. Su cuerpo parecía parcialmente humanoide, mezclado con características de varios animales, dando la impresión de pruebas genéticas avanzadas. El clip provino de una cuenta anónima, por lo que no se compartieron detalles reales sobre su origen o propósito. Aún así, la apariencia de la criatura fue suficiente para dejar a los espectadores inquietos, planteando serias preguntas sobre qué tipo de experimentos podrían estar ocurriendo lejos de la vista del público. Vaya. Nave aterrizada. En 2014, los residentes que vivían cerca de áreas boscosas en China presenciaron algo mucho más allá de un avistamiento normal de vida silvestre a solo millas de sus hogares. Se informó que una enorme nave no identificada fue vista descansando en el suelo. Los testigos afirmaron que una figura no humana salió, moviéndose lentamente como si estuviera estudiando el área. Una vez que notó a la gente observando, rápidamente regresó al interior y la nave despegó sin previo aviso. Las imágenes se difundieron rápidamente, pero nunca hubo una respuesta oficial, dejando el encuentro entre los eventos más desconcertantes de la región. Experimento en Nevada. Un viejo video fechado el 2 de febrero de 1987 resurgió en línea y captó atención inmediata. Filmado dentro de una instalación gubernamental oculta en algún lugar de Nevada, las imágenes mostraban una extraña criatura con múltiples extremidades retenida en lo profundo del subsuelo. Su cuerpo parecía parcialmente humanoide, con varias extensiones largas rodeándolo. El entorno sugería una vigilancia constante, ya que las cámaras lo observaban día y noche. Muchos creen que esto fue el resultado de un experimento que se salió de control. Si es real, plantea la pregunta de cuántos seres similares nunca debieron ser vistos. Encuentro en el bosque. Sobrevivir a este encuentro se sintió como pura suerte. Mientras montaba a caballo por el bosque, un hombre de repente notó una pequeña figura delante de él. Era baja, llevaba un bastón y se parecía extrañamente al personaje Yoda de Star Wars. Sin previo aviso, la figura se volvió agresiva, avanzando rápidamente y golpeando su bastón contra el suelo una y otra vez. Cuanto más se acercaba, más extraño se veía. El hombre logró grabar un breve primer plano antes de que el miedo lo dominara. Se dio la vuelta de inmediato y abandonó el área. Nunca quedó claro lo que esa criatura quería, pero su apariencia fue mucho más perturbadora de lo que esperaba. Extraño de nieve. Mientras filmaban el paisaje nevado de Alaska, un grupo de turistas notó que un hombre extraño aparecía como si surgiera del suelo mismo. Sus movimientos eran rígidos y desconocidos, y miraba a su alrededor como si todo fuera nuevo para él. Lo que más destacaba era lo indiferente que parecía ante las condiciones heladas. Más tarde, cuando revisaron las imágenes, su comportamiento parecía aún más inusual. Algunos espectadores sugirieron que tal vez no era completamente humano. Ese momento dejó a los turistas preguntándose si Alaska esconde más que solo hielo y silencio. Fragmento de documental perdido. Imágenes antiguas surgieron en línea años después de haber sido grabadas, sorprendiendo a muchos. El clip provenía de investigadores que instalaban cámaras para un documental del canal de animales. Mientras probaban el equipo, un humanoide musculoso de cabello largo apareció de repente y miró directamente al lente. Se quedó allí brevemente, casi consciente de que estaba siendo grabado. Luego desapareció de la vista. La gente se preguntó por qué el metraje nunca se emitió. Algunos creían que se ocultó a propósito, mientras que otros pensaban que simplemente era demasiado extraño para explicar en ese momento. Un video de Jharkhand, India, mostró una figura alta caminando sola por un camino oscuro y vacío. Su cuerpo parecía débilmente iluminado y su movimiento lento no parecía natural. A medida que el clip se difundía, los lugareños luchaban por explicar lo que estaban viendo. Algunos se lo tomaron a risa como un truco, mientras que otros se sintieron profundamente incómodos. El caminar constante, el suave resplandor y la carretera vacía hicieron que la escena fuera difícil de ignorar. Muchos finalmente creyeron que mostraba una presencia alienígena moviéndose por el área sin ser notada. Vigilante del pasillo.
El 5 de marzo de 2005, un doctor regresó a casa alrededor de las 3 de la mañana e instantáneamente sintió que algo andaba mal. Algunos objetos dentro de la casa estaban ligeramente fuera de lugar, como si alguien hubiera pasado silenciosamente. Cuando miró por el pasillo, se quedó paralizado. Una figura pálida con una cabeza inusualmente grande estaba detrás de una puerta mirándolo fijamente. No se movía ni reaccionaba. Al acercarse, tratando de entender lo que veía, la figura se deslizó hacia atrás y desapareció. Buscó por toda la casa después, pero no encontró nada, solo la persistente sensación de que algo desconocido había estado dentro con él. Área 51 Tribunal. Imágenes de una fuente desconocida surgieron recientemente en foros en línea ocultos. El clip mostraba a un grupo de soldados armados custodiando de cerca a una figura alienígena dentro de lo que parecía ser el Área 51. Lo que más sorprendió a los espectadores fue el escenario. Se veía al ser jugando baloncesto de manera casual, haciendo que la escena se sintiera extrañamente controlada, casi escenificada. Algunos creen que esto mostró un contacto pacífico, mientras que otros piensan que fue parte de un proceso de contención a largo plazo. Nunca siguió una explicación oficial, dejando el propósito de la escena poco claro y muy debatido. Mesa del Área 51. Imágenes que aparecieron recientemente en línea afirmaban provenir del interior del Área 51 y rápidamente captaron una atención generalizada. El video mostraba un ser extraño y desconocido acostado en lo que parecía ser una mesa de examen dentro de una sala asegurada. Según la historia compartida con el clip, la criatura estaba vinculada al incidente de Roswell y había sido estudiada durante años dentro de un laboratorio oculto. Algunos espectadores creen que el metraje era genuino, mientras que otros lo descartaron. Aún así, el nivel de detalle lo hacía difícil de ignorar. Lo que se mostró en esa habitación no parecía nada normalmente asociado con la Tierra. Figura junto a la playa. El 25 de febrero de 2016, dos jóvenes se estaban grabando en la playa de Miramar, en Florida, cuando su momento fue interrumpido de repente. Desde la oscuridad cerca del agua, apareció una figura alta y extremadamente delgada, caminando tranquilamente hacia ellos. El entorno hizo que la visión fuera aún más extraña, ya que no había árboles ni bosque cerca. La presencia de la figura no encajaba en absoluto con el entorno. Sobresaltados, los hombres dejaron de filmar mientras la confusión y el miedo se apoderaban de ellos. Lo que vieron esa noche nunca tuvo sentido del todo, especialmente en un lugar que debería haber parecido abierto y seguro. Fallo del timbre. Oh, Dios mío, ¿no es genial? Chris, una mujer experimentó un momento impactante mientras revisaba las imágenes de su cámara Ring del timbre. Su tranquilo vecindario parecía normal al principio, calmado y vacío. Luego, el video falló por solo un segundo. Cuando pausó el cuadro, algo pequeño apareció en el borde de la pantalla. Tenía una cabeza grande y redondeada y un cuerpo delgado, semejante a las clásicas figuras grises que a menudo se ven en la ciencia ficción antigua. A diferencia de la mayoría de las grabaciones poco claras, esta era sorprendentemente nítida. La imagen dejó a los espectadores inquietos, con la sensación de que algo desconocido había pasado por el vecindario sin ser notado. Dios mío, ¿no es genial? Chris, tengo la piel de gallina por todas partes, restos no identificados. En octubre de 2023, un campista que caminaba por el bosque notó algo inusual en el suelo. Al principio parecía el resultado de la actividad de la vida silvestre, pero la forma resultaba inquietantemente familiar. Preocupado de que pudiera ser humano, se contactó a las autoridades. Lo que los expertos encontraron más tarde lo cambió todo. Los restos no coincidían con ninguna característica humana o animal conocida. Muchos creían que apuntaba a algo no de este mundo. El descubrimiento dejó a los investigadores inquietos y añadió otro misterio a la creciente lista de encuentros inexplicables en el bosque. Caja de montaña.
Un grupo de exploradores viajó a las montañas peruanas tras escuchar historias antiguas de avistamientos extraños. La zona había estado cerrada durante años, pero una vez que se abrió el acceso, entraron. Dentro de un edificio abandonado, descubrieron una caja de madera oculta. Lo que había dentro no se parecía a ninguna forma humana o animal conocida. Las imágenes provocaron reacciones intensas en línea. Algunos lo descartaron como un montaje, mientras que otros creyeron que explicaba por qué el área estuvo tan fuertemente vigilada. Cualquiera que sea la verdad, ese descubrimiento planteó preguntas que nadie ha respondido aún. Descubrimiento en Nuevo México. Hace alrededor de 10 años en Nuevo México, un residente local encontró un ser extraño y diminuto, aproximadamente del tamaño de una ardilla. Tenía un cráneo humanoide, ojos grandes y características diferentes a cualquier animal de la zona. Los expertos no pudieron compararlo con ninguna especie conocida, lo que dejó espacio para teorías interminables. Algunos lo vincularon con el espacio exterior, mientras que otros señalaron leyendas antiguas. Incluso hoy no existe una explicación sólida y el misterio que rodea a esa pequeña figura sigue sin resolverse. Descubrimiento en el patio trasero. Todo comenzó con un perro ladrando sin parar en un tranquilo pueblo brasileño en el año 2011. Los vecinos salieron corriendo pensando que era solo otra perturbación nocturna, pero en el patio notaron algo inusual en el suelo. Al principio no parecía alarmante. Unos días después, sin embargo, cambió rápidamente y se volvió imposible de ignorar. Nadie podía ponerse de acuerdo sobre qué era. Algunos creían que era un animal desconocido, mientras que otros se inclinaban por algo que no era de aquí. Fuera lo que fuera, el incidente dejó al pueblo inquieto y hablando durante años. Secretos antárticos. Un hombre de Letonia viajó a la Antártida con un detector de metales, con la esperanza de descubrir signos de actividad inusual bajo el hielo. Lo que afirmó encontrar sorprendió a muchas personas en línea. Primero apareció lo que parecía un cráneo desconocido, luego una extraña esfera de metal enterrada profundamente en el suelo congelado. Más tarde, incluso compartió imágenes de una figura congelada que no parecía humana. Una vez publicadas, Internet se dividió instantáneamente. Algunos lo llamaron evidencia real, otros lo descartaron por completo. Aún así, planteó una gran pregunta. ¿Qué podría estar escondido bajo todo ese hielo? Llamada a medianoche. Un grupo de amigos alquiló una pequeña cabaña, esperando una noche tranquila. Poco después de la medianoche, un suave golpe resonó contra la ventana. Un amigo la abrió lentamente mientras otro comenzaba a grabar. Sin previo aviso, una figura extraña apareció afuera, extendió un largo brazo hacia adentro, alcanzando a la persona más cercana a la ventana. Saltó hacia atrás instantáneamente. Al principio se dijeron a sí mismos que tenía que ser un animal salvaje, pero cuando reprodujeron el metraje, esa explicación se desmoronó. La cabeza alargada y el cuerpo similar al humano no coincidían con ninguna criatura que conocieran. Esa noche les hizo cuestionar si habían elegido el lugar equivocado para quedarse. Ojos rojos. Un hombre que conducía por un camino forestal en Montana se detuvo para un breve descanso cuando algo inesperado apareció frente a él. Una figura blanca se hizo visible. A primera vista le recordó a un yeti, pero algo se sentía profundamente mal. Sus ojos brillaban en rojo y sus movimientos eran bruscos y antinaturales. No se comportaba como ningún animal que él conociera. El hombre retrocedió lentamente, cuidando de no reaccionar de repente. Al darse cuenta de que la situación podría empeorar rápidamente, decidió retirarse en silencio, poniendo distancia entre él y la extraña figura hasta que se desvaneció entre los árboles. Observador brasileño. El 13 de agosto de 2025, las cámaras de la calle en un barrio brasileño grabaron una vista extraña. Un humanoide bajo, de cuerpo grueso y con una cabeza grande y redondeada, fue visto caminando tranquilamente por la carretera, como si perteneciera allí. Los lugareños compartieron más tarde que figuras similares habían sido avistadas cerca de cuevas y áreas boscosas cercanas. Algunos incluso mencionaron extraños sonidos de clics y momentos que parecían comunicación silenciosa. Para muchos residentes, este metraje parecía una prueba contundente de que seres no humanos podrían estar viviendo en partes remotas de la región. Otros creían que podría haber sido un sujeto experimental que de alguna manera se escapó. Cualquiera que sea la verdad, la visión dejó al vecindario profundamente inquieto.
Ventana silenciosa. Escondidas en lo profundo del bosque, muchas casas abandonadas permanecen olvidadas, sus historias sin contar. Un día, un hombre decidió explorar una de ellas. Al principio, todo estaba en silencio. Luego, un sonido extraño vino de un marco de ventana cercano. A medida que se acercaba, una figura humanoide apareció de repente. Su piel pálida y uñas largas y puntiagudas destacaban mientras lo miraba fijamente. El momento fue breve pero abrumador. Se dio la vuelta y se fue de inmediato, abandonando la casa y los secretos que aún quedaban dentro. ¡Ah! Rama en el bosque. Una madre estaba grabando a su hijo en un lugar de picnic cerca del bosque cuando la cámara captó algo inusual en el fondo. Una forma pareció moverse entre los árboles, pareciendo un miembro que se estiraba lentamente hacia afuera. Incluso los perros cercanos reaccionaron, ladrando y enfocándose en el mismo lugar. Los espectadores en línea debatieron qué podría ser. Algunos creían que era un extraterrestre, mientras que otros señalaban a un pombero, un pequeño ser mítico del bosque de la región. Los escépticos argumentaron que simplemente era un perezoso, común en la zona. El clip sigue abierto a interpretación. Corredor de campo. Oh, ¿qué demonios? ¿Es un tipo? Un granjero filmando su tierra durante el día capturó algo completamente inesperado. En lugar de animales, se vio una figura pálida moviéndose rápidamente por el campo, casi saltando antes de desaparecer entre los árboles. No parecía llevar ropa y sus movimientos se sentían crudos e instintivos. Al principio, algunos pensaron que podría ser un truco de distancia o del equipo, pero al hacer zoom, se movía claramente por sí mismo. Algunos creen que podría haber sido un humano salvaje aislado de la sociedad durante años, mientras que otros piensan que era algo mucho más extraño. ¿Qué fue eso? Está caminando de manera espeluznante, amigo. Eso era un skinwalker. ¿Qué? Silencioso gris. Santo. A un cazador en Alaska estaba conduciendo tarde en la noche con su perro cuando la calma se rompió de repente. El perro comenzó a ladrar sin parar, claramente reaccionando a algo oculto en la oscuridad. No sé a qué le está ladrando. Creo que ve algo aquí atrás. Confundido, el hombre redujo la velocidad y examinó el camino adelante. Fue entonces cuando notó una figura alta, delgada y gris de pie justo fuera del sendero. Tenía una cabeza grande y redondeada y brazos largos, completamente inmóvil, casi observando. Grabó solo por unos segundos antes de que el clip se cortara. Muchos de los que vieron el metraje creyeron que mostraba un clásico alienígena gris, existiendo tranquilamente lejos de los asentamientos humanos. Santo. Vigilantes del bosque. Un residente que vivía en lo profundo del bosque se encontró con algo que nunca esperó. Mientras caminaba por un sendero del bosque, notó dos figuras pálidas que salían silenciosamente de entre los árboles. Se movían con cuidado, como si intentaran no ser vistos. Ambos tenían orejas inusualmente largas y puntiagudas, y se quedaron inmóviles en el momento en que lo notaron. Segundos después, se apresuraron de nuevo hacia el denso bosque y desaparecieron. La visión lo dejó conmocionado. Más tarde, algunos sugirieron que las figuras coincidían con antiguas descripciones de seres parecidos a duendes que se dice se esconden en áreas boscosas remotas. Invitado no invitado. El 20 de noviembre de 2017, un propietario regresó a su casa aislada en San Clemente, Chile. De inmediato sintió que algo andaba mal. A solo unos metros de su puerta se encontraba una figura extraña, completamente silenciosa. Su apariencia no se parecía a ninguna persona que él hubiera visto. Las imágenes de seguridad más tarde respaldaron su relato, mostrando la figura de alguna manera dentro de la propiedad sin ningún signo de entrada forzada. El propietario creía que había salido momentos antes de que él llegara. Muchos espectadores coincidieron en que la figura parecía inconfundiblemente no humana. Figuras de la cresta. Mientras caminaban por la isla Domel, en Brasil, una joven y su familia notaron dos formas extrañas de pie en una cresta empinada. Desde lejos, las figuras parecían inusualmente altas, sus siluetas nítidas contra el cielo. Lo que lo hacía inquietante era la pendiente en sí. Era tan empinada que no parecía posible que alguien pudiera estar allí cómodamente. Ella grabó el momento sin pensarlo mucho, pero una vez que el clip se subió en línea, surgieron teorías. Algunos creían que las figuras eran visitantes de otro lugar, mientras que otros pensaban que podrían ser locales que de alguna manera llegaron a un lugar imposible.
Intruso en la casa. Un aldeano en Indonesia estaba dentro de su casa cuando sintió algo cerca. Al mirar hacia arriba, notó una figura asomándose por un pequeño hueco sobre su puerta. Lo que fuera, tenía que ser muy alto para mirar desde ese ángulo. Grabó en silencio mientras una figura humanoide peluda lo miraba fijamente, con los ojos brillando en la oscuridad. Cuando el clip se difundió en línea, las reacciones fueron intensas. Algunos dijeron que coincidía con antiguas historias de hombres lobo, mientras que otros lo vincularon con avistamientos extraños recientes en todo el mundo. La idea de que algo desconocido estaba observando desde tan cerca inquietó a muchas personas. Casa abandonada. Impulsado por la curiosidad, un explorador decidió entrar en una casa abandonada a pesar de las advertencias de los lugareños. Dentro, el aire se sentía pesado y percibió movimiento detrás de una de las paredes. Al acercarse, apareció un ser extraño, su piel de un tono rojo intenso y su rostro difícil de entender. En lugar de retroceder, se acercó para grabar. Fue entonces cuando la cámara se deslizó y la grabación terminó repentinamente. Algunos creen que la casa albergaba algo más allá de una explicación normal. Lo que realmente sucedió dentro sigue siendo incierto y nunca se obtuvieron respuestas concretas. Visitante en el dormitorio. En 2006, un hombre en Pensacola, Florida, instaló una cámara de CCTV en su dormitorio sin esperar mucho de ella. Una noche, mientras dormía, la cámara grabó algo inquietante. Una figura humanoide, baja y delgada, apareció en la puerta, asomándose silenciosamente. Lentamente, su larga pierna y cabeza ovalada aparecieron a la vista. El hombre nunca se despertó y no sufrió daño, pero cuando más tarde vio la grabación, el miedo lo golpeó fuertemente. Después de esa noche, dejar la puerta del dormitorio abierta ya no era una opción. Bestia del bosque. A un grupo de Boy Scouts estaba recogiendo leña cuando sintieron que algo los observaba. Nerviosos, encendieron sus linternas y escanearon el área. Fue entonces cuando apareció una criatura extraña. Dios mío, lo describieron como teniendo el cuerpo de un gran cerdo mezclado con rasgos de perro, pero había algo en él que se sentía extrañamente humano. La visión los sacudió profundamente. Mientras que muchas personas temen encontrarse con animales salvajes conocidos, enfrentarse a algo que desafía la descripción se sintió mucho peor. ¿Qué es eso? Mirada desde el asiento trasero. Dicen que los bosques permanecen en silencio porque siempre hay algo escuchando. Un par de amigos habían estacionado su coche en lo profundo del bosque, disfrutando del aire fresco de la noche. Todo se sentía tranquilo hasta que uno de ellos miró hacia la parte trasera del coche y se quedó paralizado. Asomándose cerca de la luz trasera había un rostro pálido, casi blanco, con grandes ojos negros, mirando fijamente hacia adelante. Algunos creían que coincidía con historias de criaturas como el Rake, mientras que otros pensaban que podría haber sido un extraterrestre esperando silenciosamente cerca. Después de ver esa cara, ninguno de ellos volvió a sentirse relajado al sentarse en un coche estacionado, observador de la cueva. Mientras exploraban una cueva debajo de una gran formación rocosa en Acapulco, México, un equipo de rescate notó algo inquietante. Al principio, la cueva parecía vacía. Luego, alguien vio un rostro oculto en lo profundo de las sombras. Unos ojos grandes e inmóviles los miraban, conscientes de su presencia. La figura no se movió, pero su presencia se sentía intencional. Algunos creían que era un extraterrestre escondido bajo tierra, mientras que otros pensaban que era un ser desconocido que habitaba en la cueva. El encuentro fue breve, pero las imágenes dejaron a todos los que las vieron profundamente inquietos. Merodeador de la ventana, un propietario en Monterrey, México, estaba revisando las grabaciones de seguridad cuando notó algo extraño. Una figura de repente se inclinó hacia la ventana, sus grandes ojos negros mirando desde el borde del marco. El movimiento fue rápido, casi demasiado rápido para procesar, antes de retirarse fuera de la vista. Aún así, la imagen permaneció clara en su mente. El tono de piel, la forma de los ojos, la cabeza, nada de eso parecía humano. Más tarde dijo que solo había una explicación que tenía sentido para él: lo que miró dentro de esa ventana no era de aquí.
foto del ático. Hablemos de una foto que ha confundido a la gente durante décadas. Se dice que es de 1947 y está vinculada al incidente de Roswell. Muestra una figura extraña descubierta en un ático en Sedona, Arizona. Lo que lo hizo aún más extraño fueron las fotos antiguas cercanas, incluidas imágenes de Clark Gable y Dwight Eisenhower. Más tarde, expertos en cine dijeron que la imagen no mostraba signos de edición, lo que solo profundizó el misterio. Cuando se exhibió en el Museo OVNI de Roswell, las reacciones fueron divididas. Algunos la vieron como historia oculta, mientras que otros la trataron como un montaje ingenioso. De cualquier manera, la foto devolvió la historia de Roswell al centro de atención. Científico desaparecido. Hace aproximadamente un año, un científico afirmó haber descubierto un ser diminuto de 15 centímetros con un cuerpo similar al humano y alas delicadas. Se decía que las pruebas mostraban que compartía casi toda su estructura con los humanos, lo que llevó a hablar de una forma de vida híbrida. Cuando surgieron las imágenes, se difundieron rápidamente y sorprendieron a los espectadores en todas partes. Luego, las cosas tomaron un giro extraño. La mayoría de los clips fueron eliminados silenciosamente y el científico ya no se vio públicamente. Todo lo que queda hoy es una grabación corta y poco clara, dejando a la gente preguntándose qué información fue retirada. Entidad alta. Una noche en Florida, un hombre fue despertado por ruidos fuertes dentro de su casa. En lugar de ignorarlo, tomó su cámara para investigar. En el suelo encontró una pequeña figura preservada que no medía más de 15 centímetros. El video rápidamente llamó la atención, con espectadores discutiendo sobre lo que podría ser. Algunos pensaban que era un pequeño ser alienígena, mientras que otros creían que era algo desconocido para la ciencia. La grabación nunca ofreció claridad, pero la imagen por sí sola fue suficiente para inquietar a cualquiera que la viera. Cráneo alargado. Dentro de un museo boliviano se encontraba un pequeño esqueleto que se creía pertenecía a un niño muy pequeño. Lo que llamó la atención de todos fue el cráneo, largo y diferente a cualquier cosa que la gente estaba acostumbrada a ver. Un experto médico sugirió que podría no ser una condición normal después de todo. En cambio, insinuó que podría señalar una mezcla antigua de diferentes grupos similares a los humanos. Esa idea desafió creencias arraigadas sobre la historia temprana. Sea cierto o no, el esqueleto abrió la puerta a preguntas que la ciencia aún lucha por responder. Incidente de Lahore. Hace aproximadamente una década, en Lahore, Pakistán, los locales informaron sobre un ser extraño que deambulaba por las calles. La gente nunca había visto algo así y el miedo se propagó rápidamente. Se reunieron multitudes, la confusión se apoderó y la situación rápidamente se salió de control. Para cuando las cosas se calmaron, el ser había desaparecido, dejando solo fragmentos e historias. Algunos afirmaron que venía de más allá de la Tierra. Otros creían que era un animal desconocido o algo inexplicable. Sin pruebas dejadas atrás, la verdad desapareció, convirtiendo el incidente en una leyenda local. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de los próximos videos increíbles. Gracias una vez más.